Hola, buenas tardes a todas y a todas, gracias por haber venido. Quería en primer lugar contextualizar un poco la conferencia que va a hacer Miguel Lorenzo. En principio en la universidad se suele creer que no hay demasiados casos de violencia, o se entiende que no hay violencia. ¿Por qué? En principio porque ya es muy habitual oír que ya existe la igualdad, que ya tenemos igualdad y que por tanto hay las mismas oportunidades para hombres y mujeres, y se tiende a achacar la violencia de género a una cuestión incidental y además ligada a situaciones, digamos, límite, la pobreza, el bajo nivel de estudios, etc. Yo recuerdo que Miguel Lorenzo no hace tanto hizo una exposición que decía: el factor de riesgo para la violencia de género es ser hombre, del sexo masculino y... Claro. Entonces, evidentemente, en la universidad no escapamos para nada al tema de la violencia de género. De hecho, hay la misma violencia que en otros ámbitos, quizá más sutil, más disfrazada, más vestida, porque el nivel educativo siempre sirve para saber lo que no es socialmente deseable o aceptable en un determinado ámbito, pero se suele escamotear algo más que en otros ambientes, pero existe igualmente. Y existe tanto esa violencia de género que se ejerce de manera vertical o jerárquica, de manera horizontal, entre colegas, etc. Las universidades tenemos una especial obligación de actuar de manera ejemplar, por dos motivos. Porque como tal institución debemos ser ejemplares, pero sobre todo y además porque estamos formando a los profesionales del futuro, a la gente que en principio nutrirá cuadros directivos, ámbitos empresariales, etc. Deben salir formados como ciudadanos, no solo como profesionales, de manera que aporten valor a la ciudadanía y a la igualdad que la sociedad persigue, o al menos eso dice y pretende perseguir. Las universidades, por tanto, hemos intentado hacer un esfuerzo, yo creo que grande, prácticamente todas las universidades del Estado español, algunas más públicas, pero sé que también buena parte de las privadas, tienen protocolos de acoso. Protocolos de acoso con desigual fortuna, desde protocolos que han sido muy utilizados, etc. Y por tanto, intuimos, no es que haya mucha más violencia que en otros ámbitos, sino que es una herramienta potente y poderosa. Otros que son muy complejos y no se utilizan, que es el ejemplo propio de la Universidad de Valencia. De hecho, estamos intentando modificar esos aspectos de efectos negativos, porque una comunidad universitaria de más de 60.000 personas que no tenga un solo caso de acoso desde que en el año 2011 se aprobó dicho protocolo, os da idea de hasta qué punto, más que un elemento protector de las víctimas de violencia de género, es un elemento disuasorio de presentar denuncia por violencia de género. Por tanto, tenemos ya digo, las que son más eficaces, las que son más complejas y poco utilizadas. También tenemos desigual fortuna en cuanto a los ámbitos. Hay gente que tiene protocolos para PAS y PDI, pero en cambio no habla de estudiantes. La nuestra no habla de estudiantes, perdón, entre ellos, porque el protocolo sí se activa si hay un acoso entre un profesor y una estudiante, etcétera, etcétera. Pero entre estudiantes no lo hay. Y sabéis que hay un estudio de las universidades catalanas muy reciente que habla de que el 62% de los casos de acoso se suele producir entre estudiantes. Por tanto, no podemos seguir obviando en muchas instituciones el abarcar dentro de los protocolos para agresiones machistas de todo tipo a todos los colectivos afectados, a todos. En sentido amplio. Nosotras estamos incluso pretendiendo llegar a las prácticas en empresas, que es un elemento también importante que se suele escapar a los protocolos, etc. Lo que os digo es que ese ámbito tan grande, ese número de universidades tan abultado y tan desigual fortuna hacen importantísimo ejercicios de generosidad como el que trae aquí a Miguel, y es explicarnos un excelente protocolo para la prevención y el acoso, por violencia de género. ¿Por qué? Porque nos permite mejorar a todos, ver aquellos aspectos positivos, incorporarlos de conformidad con nuestra propia cultura. Es decir, son trabajos muy generosos en cuanto a que se ponen al alcance de todas las universidades, que por tanto podemos y debemos copiar aquello que pueda ser mejorado dentro de nuestros propios protocolos. Yo no quiero entretenerme más porque habéis venido a oír a Miguel Lorente, como es lógico, y por tanto ya le paso la palabra a Elena para que pueda presentarte. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo por mi parte, dadas las palabras que has dicho, no voy a añadir casi prácticamente nada. Suscribo todo lo que ha dicho. Pienso que la universidad es un microclima dentro de un gran clima en el que vivimos, que es un clima muy machista. Es el mundo en el que vivimos. De una manera más o menos maquillada, en unos momentos más, en otros momentos de forma más descarada,
y la universidad también tiene esos ejercicios de poder y esas discriminaciones que abarcan tantísimos ámbitos. Y es una responsabilidad de la propia universidad que está asumiendo de forma fuerte el crear ese protocolo, ese ámbito normativo para prevenir, detectar y castigar. A mí me llama la atención que existiera un protocolo ya aprobado hace años, pues que no existirán casos, ¿no? Entonces, cuando me lo comentó ella, pensé, pues bueno, la persona a la que tenemos que crear la Universidad de Valencia es la persona que, como director de la Unidad de Igualdad en Granada, se ha encontrado en ese mismo momento donde estabas tú, de decir, bueno, ¿cómo es que aquí no hay casos? Cuando yo salgo a la calle y hay mucha discriminación, ¿no? Y efectivamente ha sido aprobado el protocolo y ahora están desbordados, no sé si te arrepientes, pero bueno, en la universidad, como en cualquier otro foro, existe acoso de diferentes tipos, acoso sexual también, y yo no quiero ser como Santa Teresa, si no lo veo no lo creo, yo sé que yo no lo he sufrido, pero sé que existe, porque la universidad no es ajena a los patrones que existen fuera de la universidad. Bien, para ello hace falta la presentación del profesor Miguel Lorente Acosta, le conocemos todos y todas. Hoy viene el director de calidad de la unidad de igualdad, pero como sabemos es médico forense, profesor titular de medicina legal y desde el año 2008 a 2011 ¿no? fue delegado del gobierno contra la violencia de género, que es la faceta más conocida de él, y ahora es director de la unidad de igualdad y bueno, pues es la persona ideal e idónea para contarnos en qué se encontró al llegar a esa unidad y decidir crear el protocolo y cómo ha abordado esta situación para que aflore realmente este tipo de discriminaciones. Pues muchísimas gracias, Elena, por la invitación y por la convocatoria, la realización de este acto. Creo que, bueno, no porque esté yo aquí, sino porque hace falta hablar de acoso y de violencia, de desigualdad en la universidad, que parece que es como algo incompatible, como algo impensable, como algo imposible, que haya ese tipo de conductas dentro de la universidad. Y hacerlo aquí en Valencia, donde también se trabaja y tanto esfuerzo se pone en erradicar la desigualdad de la violencia, pues para mí es una gran satisfacción. La unidad de igualdad que dirige Amparo es una de las referencias a nivel nacional. Siempre que hablamos de las unidades de igualdad, pues la de Valencia siempre es muy reconocida, muy valorada, muy apreciada. Así que estoy feliz de estar aquí en Amparo y de poder compartir, porque como muy bien dice ella y como bien ha dicho Elena, pues al final vamos aprendiendo, vamos enriqueciéndonos de esa experiencia que desde el día a día vamos encontrando y vamos resolviendo con diferentes perspectivas, pero al final todas aportando elementos positivos para mejorar en conjunto la respuesta de la universidad y, como también se ha dicho, la situación en la sociedad. No solo actuamos para la universidad, sino que lo hacemos desde la universidad para que tanto en el momento inmediato como sobre todo, como bien apuntaba Amparo, los futuros y las futuras profesionales pues apliquen ese conocimiento que transmitimos con un valor como es el de la igualdad. La igualdad se aprende, es casi una motivación que pusimos en la unidad de igualdad de la Universidad de Granada y la propia universidad. A diferencia de la justicia, de la paz, de la dignidad, que puedes captar esos valores con la mera convivencia en sociedad, porque existe justicia, existe libertad, existe dignidad, aunque haya también muchos y múltiples ataques, la igualdad no existe en la sociedad. La sociedad es igual, la sociedad machista, y por lo tanto necesitamos aprender la igualdad de una manera activa. No la vamos a aprender simplemente por convivir, porque no tenemos esa igualdad para poder incorporarla. Por lo tanto, tenemos que adoptar medidas en positivo para que esa igualdad también se vaya incorporando y la vayan incorporando los que mañana ejercerán la medicina, el derecho, la psicología, el trabajo social, la educación social, a la hora de ejercer sus profesiones. Si no le hemos dado igualdad, pues van a aplicar un conocimiento frío, técnico, que no van a resolver ni siquiera los casos que tengan enfrente, mucho menos el problema que existe en la sociedad. Yo puedo enseñarle a un alumno o a una alumna de medicina cuáles son las características de las lesiones de la violencia de género, pero si no captan el significado de esa violencia, no van a saber aplicarlo adecuadamente, no para curar la herida ni para poner la tirita, sino para entender cuál es la respuesta que desde sanidad tiene que darse para que esa situación se resuelva definitivamente. Que no va a ser solo el parte de lesiones, sino que hay que trabajar
esa relación, esa dinámica, esa creencia de que no es normal, de que no es para tanto. Todo eso tiene que trabajarlo también desde la medicina, como en el derecho tiene que abordarse, como en la psicología, o en cualquier otra disciplina. Entonces, sin valor, pues es muy difícil que podamos avanzar. Por eso, esta tarde, con el título tan sugerente que nos ha puesto Elena, pues podemos y debemos hablar un poco de esa situación, en este caso centrada en lo que es el acoso, pero sobre todo hablando de la universidad desde la universidad. Es decir, pensar que la universidad no es un espacio diferente al resto de la sociedad, sino que forma parte de ese espacio y a veces con unas características que pueden llegar a facilitar lo que es la propia respuesta violenta, aprovechándose de las circunstancias de desigualdad y poder que existen en la propia universidad. Fijaos que cuando hablamos de esa violencia general, cuando hablamos de violencia de género, de violencia contra las mujeres como la principal manifestación de violencia que se produce dentro de la sociedad y en la universidad y dentro de la cual se produce el acoso, vemos que estamos hablando de una violencia muy extendida, ¿no? La OMS recoge que el 30% de las mujeres de media va a sufrir violencia por parte de su pareja o pareja en algún momento de su vida. En nuestro entorno esas cifras están alrededor del 23%. Luego, la probabilidad de sufrir una violencia explícita, intensa, grave y manifiesta en la relación de pareja ya nos indica que en otros contextos será aún más sencillo sufrir otro tipo de violencia no tan intensa en cuanto a resultados, igual de grave en cuanto al significado. Y para aproximarnos a esa realidad, el estudio más amplio que tenemos en nuestro entorno es el que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales, el FRA, en la Unión Europea, un estudio que además se puso en marcha y que tuvo una conclusión perversa, digamos yo, porque este estudio se puso en marcha a raíz de la presidencia española en el primer semestre de 2010, cuando en una reunión en la que a mí me tocó estar como delegado del gobierno, porque propusimos una estrategia europea para la erradicación de la violencia de género, y entonces en las reuniones con los 25 entonces Estados miembros de la Unión Europea, pues decían, no, es que España asesina muchas mujeres, pero en nuestros países no tenemos ese problema, parecía que era un problema de España y poco más, ¿no? Entonces recuerdo que me levanté y dije, no, ¿cuántas mujeres asesinaron en su país el año pasado por violencia de género? Y ni uno solo sabía cuántas mujeres habían sido asesinadas en sus países por violencia de género. Sabían en algunos cuántas mujeres habían sido asesinadas, pero no por violencia de género. Claro, entonces ya se dieron cuenta de que no era un problema de España, sino que era un problema que en España abordábamos mientras que en otros países no. Entonces, una de las propuestas fue la creación, la realización de un estudio para saber cuántas mujeres eran asesinadas por violencia de género en la Unión Europea. Y se puso en marcha el estudio en el FRA, yo estuve en varias reuniones en Viena para desarrollarlo, y al final terminamos la legislatura en diciembre de 2011 y ya perdí el contacto, y cuando apareció el resultado fue este informe, un informe muy bueno, muy amplio, pero donde no se habla de mujeres asesinadas. Se habla de violencia de género, de acoso, etcétera, etcétera, pero no de mujeres asesinadas, porque había un verdadero rechazo por parte de los países a abordar este tema y al final no se entró, claramente, aunque se empezó y se propuso este estudio básicamente para conseguir ese objetivo. Pero insisto, es un gran estudio porque nos ha dado una imagen bastante certera de cuál es la situación, no con el resultado de muerte, pero sí de la violencia de género en la Unión Europea. Y fijaos que cuando se hace el estudio del acoso sexual, entrando en el acoso sexual, vemos que la media del acoso sexual en la Unión Europea está alrededor del 50%, creo recordar, el 55%, 50% es en España, y vemos que ya de por sí la prevalencia del acoso sexual es muy elevado, porque que 50 de cada 100 mujeres hayan reconocido haber sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas en la Unión Europea ya es un dato muy significativo. Pero es que es aún más llamativo cuando nos vamos al grupo de mujeres que han pasado por la universidad y comprobamos cuál es la situación respecto al acoso. Entonces, cuando analizamos esa situación, comprobamos que la media es más alta en las mujeres que han pasado por la universidad. Luego, la universidad no actúa como factor preventivo, protector frente al acoso, sino que de alguna manera actúa de factor facilitador. Ahora veremos por qué puede actuar de factor facilitador, pero el resultado es muy objetivo. Cuando nos acercamos a la situación de la violencia y el acoso en mujeres que han pasado por la universidad, es mucho más alta
que mujeres que no han pasado por la universidad. Y de hecho, cuando analizamos la situación en la sociedad, vemos que cuanto más alta es la posición profesional de las mujeres, más acoso han sufrido. Entonces ya vemos como primero estamos en una sociedad machista donde las posiciones de desigualdad se utilizan para ejercer violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. Vemos como además cuanto más alta es la posición de la mujer es considerada como una intromisión en contextos que deberían de ser masculinos y por tanto hay una respuesta agresiva, violenta que se manifiesta también a través del acoso y hay más acoso en posiciones más altas. Acordaos de la expresión de las declaraciones del presidente de la COE cuando dijo que las mujeres eran un problema para el mercado laboral. Pues cuando ese mercado laboral es más alto, pues las mujeres son más problemas, porque de alguna manera se considera que se está invadiendo espacios propios de los hombres. Y fijaos cómo la formación más baja, los puestos con menos formación, pues no sufren tanto acoso. No sé si recordáis las manifestaciones del fiscal jefe de Castilla-León en el caso de Nevenka Fernández, cuando, argumentando que era imposible que Nevenka hubiera sufrido acoso por parte del alcalde siendo ella concejala, pues el argumento que utilizó es que si ella hubiera sido cajera del Hipercor todavía sería comprensible, pero que siendo concejala y siendo licenciada pues era prácticamente increíble. Bueno, pues no solo no es así, sino que la probabilidad de sufrir acoso en un contexto profesional más elevado es más probable que si esa situación o esa relación profesional se está ejerciendo en un nivel más bajo, de menos formación. Luego todo eso nos estaba reflejando un poco la realidad existente en la sociedad y cómo incluso el paso por la universidad pues se manifestaba no con una disminución de acoso sino con un incremento. Y también era significativo el incremento o el mayor reconocimiento de casos de acoso en países donde teóricamente la igualdad y el nivel de formación y concienciación era más alto. Luego también hay un factor crítico nacido de esa falta de normalidad en determinadas conductas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un caso de acoso de estos que hemos permitido que salgan a la luz a través de nuestro procedimiento, en el que una alumna acude a la unidad de igualdad porque un profesor, ella es una doctoranda, y un profesor pues estaba acosándola, cogía la mano en la cafetería, el brazo, unas caricias por todos lados, siempre la estaba llamando para tomar una cerveza, para tomar un café, para quedar con ella, siempre haciendo insinuaciones delante del resto del departamento como si tuviera una relación, cuando no había absolutamente nada, pero entonces ella cada vez más incómoda acude a la unidad de igualdad para decir, me está pasando esto, actuamos, vamos a hablar con el profesor y el profesor se mantiene, ya lo veréis, es anónimo, no decimos que fulanita o tal te ha denunciado y ha dicho tal, hemos tenido conocimiento de esta situación, venimos a comentarla, en principio como procedimiento informal. Si fuera una situación distinta ya sería el procedimiento formal, ¿no? Bueno, pero la respuesta de es imposible, tal cual, y cuando ya ve, sabría lo que hace, lo que no hace, pues diría, seguro que es una alumna extranjera, porque como aquí somos mucho más cercanos, mucho más afables, tenemos más contacto habitualmente en las relaciones, pues seguro que ella lo ha interpretado como una cuestión de acoso cuando es un problema cultural. Pero no, ella era una alumna española y lo que me está diciendo es que ese tipo de conducta la está haciendo con españolas y con extranjeras, ¿no? Entonces, vemos como cuando alguien lleva a cabo este tipo de conductas no lo hace sobre una sola persona, sino que hace, pues, extiende una red y de esa red va intentando obtener o avanzar en esas conductas de acoso realmente sexual hasta conseguir pues, el objetivo que se plantea. De hecho, en una de las reuniones sobre el protocolo de acoso que tuvimos al principio llegó una profesora, una catedrática, actualmente miembro del equipo rectoral, y comentando, diciéndole que estábamos trabajando en estos temas, bueno, pues hacía mucha falta, y decía, yo recuerdo, hacía muchos años, un catedrático, cuando teníamos reuniones, da igual, que ya está jubilado, y recuerdo que él comentaba así, se resumía, bueno, yo de cada 10 alumnas me acuesto con una. Entonces presumía ante el entorno del resto profesoral que de cada 10 alumnas que le gustaba,
Él iniciaba las conductas, las estrategias y su estadística era de cada 10, por lo menos eso decía. Y eso es algo que en la universidad ocurre y que no hay que irse muy lejos para entender que el ambiente es propicio cuando hay comentarios de todo tipo en la cafetería, ¿no? Con tus compañeros te oyes comentarios que juegan con la estética de las mujeres, de las alumnas, de lo que te dice, esa examinaba a llorar, en fin, comentarios que juegan con toda esa sexualización, erotización de las relaciones o del contexto, por tanto las relaciones individualmente, para, digamos, favorecer o facilitar que ese tipo de conductas estén presentes. No solo el acoso sexual, de hecho, los estudios que aparecen en la Unión Europea recogen que prácticamente el 15% de los trabajadores y trabajadoras, un porcentaje mayor en las trabajadoras, sufren acoso laboral, y también estamos viendo bastantes casos de acoso laboral dentro del PAS, dentro del personal de Administración y Servicios de la universidad, y casi siempre hay un vínculo en estos casos en lo que suele comenzar como acoso sexual, y cuando no tiene éxito, pues el jefe, el que está como director de equipo o en una posición jerárquicamente superior, pues cambia el componente laboral, empieza a acosarla laboralmente, a sobrecargarla, a despreciarla, en fin, ya toda una estrategia que se modifica en cuanto no recibe la respuesta que él considera. Pues con esas circunstancias y con todo ese contexto y ese escenario, la Universidad de Granada, llegaron a la Unidad de Igualdad, decidimos poner en marcha un protocolo que abordara esa situación. Un protocolo intentando, como vais a ver, que fuera lo más eficaz posible en la respuesta ante el acoso que sabíamos que existía en la universidad como en cualquier otro espacio de la sociedad, pero entendiendo que la universidad juega con esos escenarios y esos espacios que propician o facilitan la realización de las conductas de acoso y luego la invisibilidad, el anonimato de ese tipo de comportamientos. Había un protocolo que se había puesto en marcha años atrás. Yo recuerdo que cuando me incorporé a la universidad después del ministerio me lo pasaron para que lo valorara, lo informara, a ver qué me parecía, y era un protocolo que, bueno, que en principio incluso lo retomamos para que se aprobara, porque llevaba casi 2 años parado, y luego cuando empezamos a estudiarlo vimos que no respondía a una situación. Es más, el defensor universitario de Granada nos dijo que en las reuniones que tenía a nivel nacional con el resto de defensorías, pues indicaban que muchos de estos protocolos estaban generando problemas, porque estaban asumiendo unas competencias y unas funciones que no correspondían a las unidades de igualdad, con lo cual luego cuando eso se elevaba ante la inspección de servicios o cuando había una denuncia fuera de la universidad por acoso, o incluso cuando el acosador denunciaba porque se sentía hostigado, acosado por la respuesta de la universidad, pues le daban la razón, porque el procedimiento que se había aplicado era muy bueno, muy interesante, muy participativo, pero no era legal, no encajaba en la normativa. Entonces dijimos, cuidado, que podemos hacer una cosa muy bonita, muy interesante, muy común, muy participativa, pero que al final estemos fuera del marco legal y por lo tanto no sirve, se vuelve en contra incluso de la persona. Por lo tanto, en la Universidad de Granada lo que partimos es que dentro del universo machista en el que vivimos, la Universidad de Granada no era diferente al resto del planeta Tierra, igual que no lo es la Universidad de Valencia. Entonces tenemos que ser conscientes de que esa realidad está ahí y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar una situación que, como muy bien apuntaba Amparo, está presente y todos los estudios indican que el porcentaje medio se mueve entre el 20, 25, 20, 28, dependiendo. Los primeros estudios, los más significativos, fueron los de Gross y hablaban de que personalmente el 26%, el 24% de las mujeres de la universidad no solo lo centraban en las estudiantes, sino que eran profesoras y trabajadoras, pues en algún momento de su paso por la universidad sufrían acoso sexual, limitándolo solo a sexual. Los trabajos que se han hecho en España también han ido en esa línea, y a raíz del caso del catedrático de Sevilla, que se conoció a través de la sentencia, un caso especialmente grave, ¿no?, pues se dieron a conocer algunos estudios y datos sobre la situación en España y se habla de que el 62% del alumnado ha sufrido algún tipo de violencia de género, entre ellos el acoso, y que principalmente,
no solo, pero hay un porcentaje muy alto de casos que se produce entre la relación jerárquica de profesor varón frente o contra estudiante alumno, aproximadamente un 25%. La responsabilidad ante la universidad ante esta situación, como también apuntaba Amparo, es triple. No es simplemente la necesidad de responder ante los casos que se puedan producir, sino que tenemos esa triple responsabilidad, primero porque quien sufre el acoso forma parte de la comunidad universitaria y no podemos abandonar a esas personas que están sufriendo el acoso como consecuencia de su vinculación, de su pertenencia a la comunidad universitaria. Le debemos un respeto, le debemos una consideración, le debemos una obligación por formar parte de la comunidad universitaria y por ser la comunidad universitaria o desde la comunidad universitaria desde donde se ejerce el acoso. Además, teniendo en cuenta que el acoso se ejerce precisamente porque se utiliza, se instrumentaliza la universidad. Son cuestiones jerárquicas, la mayoría de ellas, donde hay una relación de dependencia, es decir, que el profesor contratado a doctor, la profesora contratada a doctor por ser, utilizar la circunstancia más frecuente, la alumna, la doctoranda, sabe que su tesis doctoral, que su plaza, que su examen depende de esa persona. Y por lo tanto, esa persona está utilizando su posición, las circunstancias que le permiten la universidad, una reunión en un despacho con la puerta cerrada, por ejemplo, un café en la cafetería, sin problema, y juegan con todas esas circunstancias de completa normalidad para llevar a cabo la conducta de acoso. Hay profesores que entran en la ficha de la alumna para encontrar el número de teléfono y mandarle WhatsApp, mandarle correos, que en principio son aparentemente neutrales, o incluso ha habido casos en los que han empezado con correos anónimos y luego, cuando hay ya un cierto vínculo, dice: no seas tonta que yo soy tu profe, tal y cual, para que veas que no soy tan tal. Entonces empiezan ya a jugar con la proximidad, pero siempre utilizando, prevaleciéndose de esa posición de profesor. No es un profesor que llega a un pub por la noche un día y se encuentra con una chica y dice: estudia, trabaja, si ya sé que estudia, que era alumna mía. Y empieza ahí a realizar una relación, sino que es en la propia universidad donde se ejerce esa conducta de acoso. Y además, luego cuando se conocen más las situaciones intentan culpabilizar a las víctimas, ¿no? Es decirle: no, es que tú tomaste café conmigo, es que tú fuiste a tal sitio, a tal congreso cuando yo te invité, como si eso fuera una aceptación de consecuencia o una servidumbre para luego ir más lejos. Entonces, toda esa utilización de la universidad, pues creo que también nos compromete a quienes estamos en la universidad para evitar que se utilice para ejercer este tipo de conducta. Y luego, como también ha apuntado Amparo y hemos comentado, tenemos una responsabilidad con la formación del alumnado. No podemos permitir que los alumnos y las alumnas de la universidad salgan con un conocimiento muy profundo sobre las cuestiones técnicas relacionadas con la disciplina que estén estudiando y que salgan sin el amparo de la igualdad, de los valores que tenemos que transmitirles, porque formar a una persona va mucho más allá de transmitir un conocimiento. Un buen profesional no solo es aquel o aquella que sabe mucho de un tema, sino es aquel o aquella que sabe aplicarlo atendiendo las circunstancias y a los valores que deben de promover esa actuación. Entonces, el olvidarse de la parte, digamos, relacionada con los valores y dejarlo solo en el conocimiento, creo que es una mala apuesta de cualquier universidad que lo haga, porque junto al dolor, al daño y al impacto que le ha producido, hemos tenido casos en los que una alumna ha insinuado seriamente, yo hablé con ella, nunca se identificó, ahora comento el caso, pero se planteaba el suicidio ante una situación que se le fue de las manos, y os comento. Es un caso en el que una alumna escribe en el Facebook de una facultad, donde hay muchísima gente que entra en él, estudiantes actuales y ya que han salido de la facultad o de la universidad, y profesorado, etcétera, etcétera. Entonces ella, desesperada, escribe que está sufriendo acoso por parte de tal profesor y tal profesor. Dos profesores. Y lo escribe con nombre y apellidos. Inmediatamente la gente que está en el Facebook empieza a decir:
ánimo, está diciendo que estamos mal, que estamos desesperados, entonces le dan ánimo y dice, yo también, empieza a haber un número de estudiantes actuales y sobre todo que habían dejado de estudiar, reconociendo que ellas también habían sufrido acoso sexual por parte de ese profesor, de uno de ellos sobre todo. Y esa situación al final se va generalizando y rápidamente hay un revuelo importante porque cuando se intenta averiguar quién es la alumna que ha hecho esa primera denuncia, pues se comprueba que es una mujer anónima, es decir, no se corresponde con una anónima. Entonces ya empiezan a cuestionar la veracidad de los hechos, cuando todas las demás asumen que eso es cierto y que están dispuestas a denunciar, que no se esconden, que un hombre que todo el mundo sabe cuando llegas a esa carrera, cuídate de ese que sea un sobón, que sea un tocón, y que ya todo el mundo lo sabe, como algo normal, y que tú tienes que adoptar medidas para que no te toque mucho, que no te roce mucho, porque lo hace. Entonces esa es la normalización de una conducta que claramente es una conducta inaceptable. Bueno, pues a raíz de esa situación, el hombre denuncia a la policía que ha sido atacado en su honor, etcétera, etcétera, y se inicia una investigación. Empiezan a mandarle mensajes amenazantes a ella, diciendo que vamos a saber quién eres, porque se va a averiguar a través del IP de tu ordenador, y ella, yo hablé en una ocasión, porque dice, cualquier cosa en el sitio, la habilidad está para responder tal, y ella estaba desesperada, pensando que se iba a averiguar, ella estaba mal por el acoso que había sufrido, pero que no lo sabía sus padres, no podía visitar a sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una situación delicada que podría haber tenido consecuencias graves. Tenemos que declarar en la policía para decir, no, el acoso tiene todos los elementos de veracidad, porque yo tengo a más de 10 alumnas que han ratificado punto por punto todo lo que ella ha dicho. Y de hecho hay una denuncia en la vía judicial que veremos cómo termina. Pero para que os deis cuenta cómo rápidamente hay una respuesta, incluso cuestionando la realidad, como pasa en violencia de género con las denuncias falsas, y siempre hay el argumento, no es mentira. Hay un sector de la universidad que apoya rápidamente al acosador, porque suelen ser personas con posición de poder, y también hay otras personas que cada vez más, generalmente profesoras, que rápidamente salen y dicen, no, este tío es un acosador porque lo veo yo en mi departamento y cuando me he enfrentado pues se me han vuelto en contra mía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la situación puede tener consecuencias graves que tenemos que abordar. Por eso, en la universidad, lo que hicimos fue tener en cuenta que hay dos situaciones importantes o fundamentales de la situación de acoso. Una es los casos que se denuncian y son los casos que aparecen en las estadísticas, que aparecen en la inspección de servicios, y los que no se denuncian. ¿Cuál es el problema? Pues que lo que se denuncia viene a representar aproximadamente el 1%, mientras que lo que no se denuncia es el 99%. Y frente a esa situación, analizamos un poco las circunstancias y vimos que las personas que no denuncian, pues no denuncian bien porque no saben cómo hacerlo, a dónde dirigirse, qué va a pasar a raíz de esa denuncia o queja, y entonces claramente ante esa situación lo importante es actuar para darle información, para darle atención, porque muchas de estas personas tienen consecuencias ya por el acoso sufrido, y hacer una valoración que va a permitir, de hecho ha permitido que en algunos casos esa no denuncia inicial, con esa información, con esa atención, con ese asesoramiento, pues se traduzca en denuncia. Pero luego hay un porcentaje que no denuncia porque no quiere denunciar, que es consciente de que está sufriendo acoso, es consciente de que hay estructura para denunciar, pero el artículo 191 del Código Penal permite no denunciar estos casos. Pero tampoco la universidad puede quedarse al margen de esta realidad, y por eso la Unidad de Igualdad lo que hace es plantear toda la atención, información, asesoramiento de estas personas, mayoritariamente mujeres, para que puedan recibir una atención y, además, en muchos casos después, también, ya recuperadas de esa fase inicial de ese impacto, pues termine en una situación de denuncia. Lo importante es que nos dimos cuenta que, además del 1% de casos que tienen respuesta, que tenían respuesta a través de inspección de servicios o del defensor universitario, teníamos que hacer algo para responder ante ese 99% de los casos. Porque además de ser inmensamente mayoritario el porcentaje, es que además es de donde sale ese 1% de casos graves que se denuncian. Por eso
intentamos hacer algo diferente, siendo conscientes, como también apareció a raíz del caso de Sevilla, que los protocolos que existían en las universidades españolas van muy dirigidas hacia ese 1%, de casos graves, donde de una manera diferente, distinta, unas comisiones, de otra forma, se crea una respuesta, se ofrece una respuesta adecuada. Pero, insisto, que eso abordaba, o ese tipo de protocolo abordan el 1, el 2, 3% de casos que llegan o bien a la inspección de servicios, o bien a defensor universitario o defensora universitaria, o a veces a la unidad de igualdad, pero siendo tan graves tenemos que pasarlo rápidamente a inspección de servicios porque no tenemos capacidad normativa para actuar. La respuesta de la Universidad de Granada ante esta situación fue el protocolo de la universidad, un protocolo que se desarrolló por otra persona que estaba en la unidad, no está en la unidad, Carolina Martín, y yo personalmente lo impulsamos, pero en el que ha participado toda la comunidad universitaria, porque se ha pasado por sindicatos, por la delegación de estudiantes, por gerencia, por inspección de servicios, por el defensor universitario. Toda la comunidad universitaria ha conocido el protocolo y ha participado. En el protocolo se trabaja no lo vamos a analizar, pero para que veáis un poco algo de su contenido, todos los tipos de acoso, como muy bien apuntado también Amparo, el principal es el acoso vertical descendente, desde posiciones de poder, pero también hay acoso horizontal, al mismo nivel, o incluso ascendente, y sobre todo tener muy en cuenta siempre la interseccionalidad a la hora de ver los distintos elementos que utilizan para desarrollar esas conductas de acoso. La respuesta del protocolo va dirigida a cualquier tipo de acoso. Entendemos que es un procedimiento de respuesta ante el acoso en el cual la posición de desigualdad construida desde estructuras jerárquicas se basan, como hemos hablado esta mañana, en la construcción machista de las relaciones y por lo tanto, aunque no solo hay un componente machista en la expresión, sí lo hay en la esencia a la hora de entender que de esa posición de poder se puede ejercer determinadas conductas para obtener beneficios a cambio del daño que se lleva a cabo, y buscamos una vía de respuesta común para luego adaptarlo a cada una de las circunstancias de acoso. En fin, no tiene sentido que hagamos 8 protocolos de acoso teniendo en cuenta diferentes tipos de acoso, incluso siendo conscientes de que en algún momento va a haber otra nueva forma de acoso, por eso queda abierto, y además teniendo en todos ellos elementos comunes. Entonces sería una especie de multiplicidad de elementos para dificultar la respuesta. Entonces, los tipos de acoso que se van desarrollando pues se definen, se articulan y luego se toman como referencias para responder tanto en el contenido del acoso, la esencia, como en las formas, ¿no? Entonces, el ciberacoso se detalla con más profundidad porque es algo que a nivel del estudiantado aparece con más frecuencia. Incluso se ha dado algún caso en el que se ha intentado poner imágenes de profesores o profesoras para tratar de acosarlos, de producir un impacto, de humillarlos de alguna manera, y siendo conscientes que son situaciones que, como apuntaba antes con el caso de la estudiante que puso la situación que está viviendo en el Facebook, que pueden terminar en situaciones graves, porque el impacto emocional que tiene el ser víctima de acoso, de determinados chantajes que se puedan producir, pues por desgracia sabemos que a veces tienen resultados muy negativos. Por lo tanto, con esa visión amplia y siendo conscientes de que en más de un caso, o que es bastante frecuente que haya más de un componente o elemento en la forma de desarrollar el acoso, pues hicimos el protocolo, un protocolo que se basa fundamentalmente, que es la esencia, en la prevención. De hecho, el protocolo, traigo aquí el índice, al margen de todo lo que es la definición, el concepto, un poco lo que hemos comentado hasta ahora, pues lo que juega, si os dais cuenta, es con la prevención primaria del acoso, es decir, todas las medidas dirigidas a que el acoso no se produzca a través de la concienciación, de la participación del alumnado, de la formación del profesorado, del PAS, también del alumnado con cursos específicos, con campañas concretas sobre la situación de acoso. Después, la referencia a la prevención secundaria, es decir, cuando ya hay circunstancias en determinados departamentos, en determinados centros, que
que están siendo utilizadas para que de manera ocasional algún profesor o algún trabajador o algún alumno utilice esa situación para ejercer acoso. Ocurre, por ejemplo, a nivel de acoso horizontal entre el alumnado, alumno-alumna, con bastante frecuencia en las técnicas, en arquitectura, en ingeniería, en informática, donde los chicos ridiculizan a las chicas diciéndole que no tienen por qué estar ahí, que tienen que estar en sus casas cuidando a los niños, que esas carreras son carreras de hombres, que no puede ser arquitecta porque a la obra no se puede ir con tacones, y todo ese tipo de cosas ocurren. Entonces hay contextos donde sabemos que se están utilizando para ejercer esa conducta de acoso. Bueno, pues la prevención secundaria trabaja o tiene que ir trabajando ya sabiendo que hay casos de acoso que se aprovechan de esas circunstancias para modificar las circunstancias, para informar, asesorar, para cambiar cosas que impidan esa conducta de acoso que se manifiesta luego en casos individuales. Y luego la prevención terciaria, que trabaja tanto en la respuesta ante los casos de acoso como en todo lo que es la atención y el seguimiento de las víctimas que han denunciado el acoso. Es decir, que el concepto clave, si os dais cuenta, es la prevención. La prevención actuando para que no se produzca, actuando sobre las circunstancias que pueden facilitar que se produzcan los casos, y cuando se han producido los casos, dando una buena respuesta con factor de prevención de futuros casos y de no repetición de esos casos con otras alumnas, con otras mujeres, porque ya sabemos que el acosador lanza la red y no se dirige solo a una alumna, no se dirige solo a una mujer, sino que lanza para ir recopilando, para ir captando un poco esa situación. ¿Cuál es el mecanismo práctico de respuesta? Pues para que veáis de una manera gráfica un poco la filosofía del protocolo, lo que hace es trabajar la prevención y a través de todos los mecanismos de información que ahora vamos a ver, y luego responder ante los casos. Eso serían, digamos, los dos grandes ejes de actuación: prevención cuando no hay casos y responder bien ante los casos, ¿no? La prevención es la que básicamente se desarrolla desde la unidad de igualdad, no solo la unidad de igualdad, pero sí es la que un poco promueve toda esa situación, y se puede hacer a nivel de actuaciones generales, con campañas, con formaciones, con encuentros que se están haciendo con alumnado generalmente, que nos piden que vayamos a plantear ciertas cuestiones. Ya ha habido varios profesores y profesoras que nos han cedido sus clases para que vayamos a explicarle a sus alumnos y alumnas el protocolo. Entonces ceden la hora de clase. Este tipo de actuaciones están facilitando el que se vaya conociendo un poco la situación. Y la otra posibilidad que tenemos, como vamos a ver, es actuar sobre los casos que nos lleguen a la unidad de igualdad. La prevención general básicamente se centra en la información, en la formación, como decíamos, de todo el personal de la comunidad universitaria, a través de cursos que estamos haciendo desde la unidad de igualdad, y luego tratar de dar respuesta a través de la detección y la investigación. Tenemos que impulsar la investigación, y un poco lo que estamos intentando hacer también. Cuando hablamos de los casos ya que se denuncian directamente, tenemos la respuesta que se lleva a cabo desde las tres estructuras fundamentales de actuación, que son la unidad de igualdad, la inspección de servicios y la oficina del defensor universitario. Y una de las cosas que hemos puesto en marcha y en la que se ha insistido mucho con este protocolo es la coordinación de esas tres estructuras, porque hasta que el protocolo está funcionando vivíamos en mundos completamente separados. Es decir, yo no sabía lo que llegaba a la inspección de servicios. De hecho, de algún caso me enteré por la prensa, nunca había llegado a la unidad de igualdad. Ocurría igual con el defensor universitario, y a ellos les pasaba igual cuando un caso llegaba a la unidad. Entonces, la necesidad de compartir esa información, porque a veces incluso se acude a los tres sitios o a dos sitios, y es bueno tratar de coordinar la respuesta. Pero en principio el protocolo insistió mucho y se ha conseguido coordinar las actuaciones a esos tres niveles. Luego, la respuesta de la unidad de igualdad se basa en lo que es el procedimiento denominado informal, un procedimiento que está basado en lo que el protocolo del Consejo General del Poder Judicial puso en marcha para los casos de acoso dentro de la carrera judicial. El procedimiento informal, que bien a través de la queja o denuncia específica ante un caso, o bien ante la detección que se produzca a través de la unidad de igualdad, lo que viene a hacer es tratar de dar una respuesta
y respecto a la figura del acosador, actuar con el acosador y luego responder, atender a la persona que ha sufrido esa situación en todo lo que necesite, desde la información, la atención, la protección, que eso es una batalla que también tenemos que luchar dentro de la universidad, porque no admiten que se adopten medidas cautelares respecto al agresor. Y por ejemplo, hay un caso ahora mismo en la que la chica, una alumna que sufrió una situación de acoso tan grave como que está ahí en los juzgados, pues la respuesta de la universidad fue cambiar a la chica de grupo de clase. Entonces, claro, como de nuevo la chica que sufre tiene que apartarse de sus amistades, de su grupo, de las personas con las que comparte apuntes, mientras que el profesor sigue en su grupo y el más diciendo en clase, amenazando sin mencionar nombres de cosas que pasan en la universidad y que hay determinadas alumnas que se aprovechan, y con lo cual tiene una situación de hostigamiento por parte de todos los entornos y del departamento, porque el departamento rápidamente se posiciona a favor del compañero, que está afectando el rendimiento académico de esa alumna. Entonces, una de las cosas que planteamos es la necesidad de tomar medidas de protección con quien o sobre quien tiene indicio de haber ejercido acoso, sin que sea un prejuicio, sin que sea ninguna crítica o ninguna adelanto a lo que pueda ser después la respuesta, pero las resistencias que hay dentro de la universidad son enormes. Y es algo que tenemos que facilitar también ese cambio, porque de lo contrario, al final va a ser muy difícil que las propias alumnas, por ejemplo, denuncien cuando las consecuencias se vuelven contra ellas. La situación es delicada por ese machismo que existe en la universidad, ¿no? En el sentido de que cuando se planteaba el protocolo, había un sector jurídico de servicios jurídicos que planteaban que había que pusieron, de hecho, en una de sus aportaciones, un artículo que venía a decir que si de la investigación desarrollada se pone de manifiesto de que no había indicios de acoso, que se podría poner en marcha un procedimiento en contra de la víctima, ¿no? Que eso, no, yo decía, no hace falta decir, si eso ocurre y que tú crees que es una denuncia falsa, pues tú puedes actuar contra una persona que consideras que ha denunciado falsamente. Pero si tú pones eso, estás actuando, intimidando a la persona que pueda denunciar. Porque si yo estoy en un despacho y un profesor me toca el culo, me toca las tetas, y ahora yo lo voy a denunciar, por lo menos a que conste que este profesor va a hacer este tipo de cosas, y luego resulta que le demuéstralo, y yo no puedo demostrarlo porque no puedo demostrarlo, lo que no puede ser es que se vuelva en contra mí. Y eso es una situación que nos llevó una lucha muy dura. Bueno, se retiró el protocolo del orden del día del Consejo de Gobierno porque nos negamos desde la unidad a que si ese artículo iba, el protocolo se aprobaba. Nos negamos. Entonces se retiró, tuvimos que negociarlo y al final lo entendieron. Y uno de los argumentos que decían es que está, efectivamente, está en el protocolo de la Administración General del Estado y en el protocolo de la Junta de Andalucía, que son protocolos que van dirigidos al 1%, no al 99%. Entonces, claro, o cambiamos de mentalidad y de perspectiva, o al final vamos a desarrollar instrumentos que se vuelvan en contra de las propias víctimas. En definitiva, la idea es que el protocolo informal, el procedimiento informal, se actúe diciendo tenemos conocimiento de este tipo de situación tal, para que la persona se supone que modifique la conducta a través del seguimiento que vamos haciendo y si no, pasarlo a procedimiento formal y de esa manera, a través de un seguimiento que creo que es una de las claves, no solo responder ante la denuncia puntual, sino hacer un seguimiento del caso y ver cómo va evolucionando la situación. Cuando el caso es directamente más grave, es decir, hay indicios de que ya estamos hablando de un hostigamiento, una conducta inapropiada, un comportamiento inadecuado, sino que ya estamos hablando de un caso de acoso directo, pues evidentemente se eleva a través del procedimiento formal a la inspección de servicios para que se responda desde el punto de vista del procedimiento administrativo que está contemplado, ¿no? Y de hecho, muchas veces el caso que inicia como un procedimiento informal, cuando se tiene conocimiento de las características del mismo, se pasa a una respuesta formal que también se puede conocer a través de la Defensoría Universitaria, ¿no? Y cuando la gravedad de los hechos
es lo suficientemente intensa, pues pasaría directamente, o se manda a Fiscalía para iniciar un procedimiento judicial. Entonces, el mecanismo de respuesta del protocolo más o menos se centra en este tipo de actuación, y luego hay una valoración de todo esto en lo que es una comisión la gestión de conocimientos de una comisión técnica que forma parte del observatorio, que todavía no se ha creado, pero vamos a crear un observatorio de igualdad en la Universidad de Granada, donde haya una especie de comisión específica para analizar los casos de acoso que vayamos conociendo. De manera que ese análisis anónimo en cuanto a las personas, pero conociendo las circunstancias, en qué facultades, de qué manera se producen, pues nos permita adoptar medidas para corregir esa situación. Incluso el protocolo termina con un artículo que viene a decir que es un protocolo abierto que, conforme vayamos analizando, se irá modificando. No consideramos que esté cerrado y consideramos que puede enriquecerse mucho, sobre todo por la aplicación del mismo y esa experiencia que vamos ganando conforme lo vayamos desarrollando. De este modo, tenemos la prevención primaria en todo lo que es la actuación inicial, la secundaria en todo lo que es la detección de casos y respuesta ante los mismos, y la terciaria ante los casos denunciados, encajándolo todo de una manera global. Y otra de las aportaciones que hace el protocolo es la creación de una oficina, tomando como referencia una oficina de la Universidad de Harvard, que es una oficina para responder ante el acoso. Y dentro de la unidad de igualdad está la OPRA, la Oficina para la Prevención y Respuesta ante el Acoso, donde hay un equipo psicológico-social, una psicóloga, bueno, habrá. Ahora mismo hay a tiempo parcial, pero es el objetivo, porque realmente estamos felizmente desbordados y desbordadas en la unidad por esa situación y estamos empezando. Luego se supone que si los casos son los que son, pues la respuesta no va a ser del 100%, es decir, no todos van a acudir a los casos, pero con el tiempo sí vamos a tener una casuística que necesita una respuesta adecuada. Entonces la OPRA es un poco la que de alguna manera va a responder de una manera especializada, porque hay muchos casos, ya lo estamos teniendo, donde el impacto emocional del acoso está afectando el rendimiento, está afectando las relaciones. Hay algunas alumnas que no quieren ir a la facultad porque les da miedo encontrarse con el profesor, no van, con lo cual sus estudios se ven afectados, etcétera, etcétera. Entonces, el protocolo, con esa respuesta global, lo que pretende es dar una solución a la situación de acoso que se vive en la universidad, no solo a los casos que se viven. Y por lo tanto, tenemos que articular los procedimientos para prevenir y para responder, dejando, digamos, todas las preguntas y las cuestiones que se plantean entre medias, pues también resueltas de alguna manera. Y esa solución que vimos fue el protocolo de acoso, ¿no? Esa implicación de la Universidad de Granada que quiere a la igualdad, y de alguna manera el protocolo es un gesto, como una tarjeta de cumpleaños o del día de San Valentín para decir yo te quiero, y vamos a tratar de desarrollar todas las promesas que de alguna manera también contemplan en el protocolo para solucionar los casos que sabemos que están en la universidad, que no podemos esperar a que se produzcan con la gravedad con la que se producen algunos de ellos, que no podemos entender que la respuesta de la universidad sea ocultar los casos, no sacarlos a la luz, y sabemos que eso ocurre, porque vemos que hay actitudes ocupadas. Esto ha salido a prensa, no, pues intenta callarlo, que no se sepa. No, la respuesta no es esa. De hecho, hay un estudio que se hizo, una tesis doctoral aquí en España, en la Universidad de Barcelona, que se compara la respuesta ante el acoso en España, en Barcelona y en la Universidad de Berkeley, y mientras que en España se considera como factor de calidad el hecho de que no aparezcan casos de acoso, en Berkeley se considera que la universidad es mejor cuanto más casos de acoso salen, porque se están produciendo. Entonces, negar la realidad no puede ser nunca un factor de calidad. Pensar que no hay acoso en Valencia, en Granada, en Almería o en San Sebastián es un error, porque el acoso está, otra cosa es que se denuncie y otra cosa es que se responda. Por lo tanto, tenemos que evitar que la propia universidad actúe como cómplice de los acosadores, como hemos visto en algunos casos, como todavía de alguna manera está ocurriendo, y por eso es tan importante lo que decíamos antes, ¿no? que igual que el anuncio aquel famoso del neumático decía que la potencia sin control no sirve de nada, pues el conocimiento sin valores también sirve de poco.
porque de alguna manera estaremos aplicando una especie de reglas rígidas y frías que no van a resolver los problemas de fondo, cuando estos problemas de fondo están basados en posiciones ideológicas que se construyen a través de determinados valores. Por eso hay que trabajar y ser conscientes de que la realidad no es un accidente y que por lo tanto cuando vemos casos de acoso no son productos de algo inesperado, de algo imprevisto, sino que son productos de aquello que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Y cuando tenemos casos de acoso, pues será consecuencia de todo lo que no hemos hecho para que eso no ocurra, porque en nuestras manos está hacer muchas cosas para que esa situación no se produzca. De manera que ese es un poco el planteamiento de la Mesa de Granada, y en ese universo machista pues tenemos a una gran luchadora que la llamamos Pink Mother, y que viene un poco a combatir el mal, o por lo menos el lado oscuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Un placer escucharte y aprender siempre de ti, de lo claro que tienes todo esto. Antes de abrir el debate, dos agradecimientos que me he hecho al principio de mi intervención. En primer lugar, a la Unidad de Igualdad, porque siempre acoge todas las propuestas y ella y su equipo, Amparo y su equipo, lo desarrollan perfectamente. Y en segundo lugar, al Colegio Mayor Rector PSET, porque igualmente está abierto a todas las propuestas y ha puesto todos sus medios para que tanto hoy como mañana pues, podamos hablar de igualdad y de discriminación y de hacer este tema tan visible en la Universidad de Valencia. Abrimos turno de intervenciones.